No te Sí, vi antes. ¿Estabas sí, ahí? sí. ¿Estabas de incógnito? Estaba sin cámara porque es que hoy estoy así como indecente, entonces me da pena. ¡Ah! Ok, Así es ok. mejor. Dale. Tú Bueno, sabes que entonces empiezo. el otro día entrevistamos por la radio a Carlos Federico Duarte. ¿Lo conocen? No, profe. Él es especialista en historia colonial venezolana, historia hispánica de América. Y bueno, se ha especializado en orfebrería, platería, mobiliario, todas las cosas que no son de la historia militar, ¿no? Y una de las cosas que él decía que en el siglo XVIII y XVII una pintura era decente cuando era buena. No porque representara cosas decentes, sino porque estaba bien hecha. O sea que la palabra decente tenía que ver con bien hecho. Una persona decente, una persona bien puesta. A ¿Qué? mí, entonces, está bien, está sumamente peinada y hoy nos Dice encanta. la gente decir, ay, esa es una muchacha decente. No es porque no sea grosera ni nada, sino porque es, como debe ser, pues, ¿no? Que está Bueno, bien hecha. está bien hecho, exacto, exacto. Ahí es decente. Bueno, a mí me pareció un descubrimiento esa connotación de decencia, que no es moral, sino de perfección formal. Un cuadro decente es un buen cuadro, una escultura decente es una clase decente, es una buena clase. Una buena exposición sobre el manifiesto 1919 de la Bauhaus es Espero que decente, sea decente. es decente. Todos esperamos que sea Que decente. sea decente. Bueno, ya hay 9 personas y bueno, supongo que ya puede Sí, comenzar, Marilyn. sí. Bueno, Ok. que Pamela me dé la vista. Ya puedes compartir, creo. Ok, perfecto. Sí, deberías poder compartir. Chévere. Ajá. Bueno, Buenísimo. ¿Cómo te he mi, enseñado a trabajar por online? bueno, mi exposición se trata sobre la escuela alemana la Bauhaus, la dividí en dos partes. Primero explicar un poco qué era la Bauhaus y luego cuál fue su influencia en América Latina. Manifiesto de la Bauhaus. El último fin de toda actividad plástica es la construcción. Arquitectos, pintores y escultores deben volver a conocer y concebir la naturaleza compuesta de la edificación en su totalidad y en sus partes. Solo entonces su obra quedará de nuevo impregnada de ese espíritu arquitectónico que se ha perdido en el arte de salón. Las viejas escuelas de bellas artes no pueden despertar esa unidad. ¿Cómo podrían hacerlo si el arte no puede enseñarse? Deben volver a convertirse en talleres. Este mundo de diseñadores y decoradores que solo dibujan y pintan debe convertirse de nuevo en un mundo de gente que construye. Arquitectos, escultores, pintores, todos debemos volver a la artesanía. Pues no existe un arte como profesión, no existe ninguna diferencia esencial entre el artista y el artesano. El artista es un perfeccionamiento del artesano. Formemos pues un nuevo gremio de artesanos sin las pretensiones clasistas que querían erigir una arrogante barrera entre artesanos y artistas. Deseemos, proyectemos y creemos juntos la nueva estructura del futuro en que todo constituirá un solo conjunto, arquitectura, plástica y pintura, en una unidad que un día se elevará hacia el cielo de las manos de millones de trabajadores como símbolo cristalino de una nueva fe. Walter Gropius, 1919. Con este manifiesto, el arquitecto alemán Walter Gropius proclama en el año de 1919 las bases conceptuales de lo que sería la escuela de arte, diseño y arquitectura más importante y significativa de la modernidad, la Bauhaus, nombre que deriva de la unión de las palabras en alemán Bau, construcción, y Haus, casa. El manifiesto y el programa de la escuela, que habría de ponerse en marcha pocos meses después, se publicaron en una empresa ilustrada con una estampa de Lionel Feininger, miembro, al igual que Gropius, del Consejo de Trabajadores por el Arte. El tono revolucionario del manifiesto reflejaba el espíritu de la juventud de la época. La influencia de la Revolución Soviética terminó generando manifestaciones comunistas en Alemania
tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. El objetivo de Gropius era borrar la distinción entre las bellas artes y las artes aplicadas o artesanías. Así agrupaba el compromiso político, la pedagogía moderna y la producción industrial. Sus ideas socialistas se fusionaban con las intenciones de la escuela, reformar la enseñanza de las artes para lograr un cambio en la sociedad burguesa. Inicialmente, se ubicó en la ciudad de Weimar, con el apoyo del gobierno local. Utilizando el taller como aula, las máquinas y los artistas se complementaban con la idea de producir objetos útiles y bellos con toda clase de materiales dirigidos al gran público. Se imponía el pensamiento constructivista, unificar todo, pintura, escultura, diseño y crear un todo coherente. Artistas como el suizo Paul Klee y el ruso Vasily Kandinsky se unieron al grupo de profesores de la escuela. Señalada como comunista, la escuela pierde el apoyo financiero gubernamental por la presión cada vez más fuerte del nazismo. Y en 1925 cambia de sede y se encamina hacia su segundo periodo mudándose a la ciudad industrial de Dessau. En este periodo, considerado como el más prolífico, inauguraron lo que sería uno de los edificios más emblemáticos en el ámbito de la educación y la arquitectura moderna, con techos planos y ventanales en muro de tipo cortina de vidrio, además del uso del metal y del concreto. Su simplicidad sería un nuevo canon a seguir en la arquitectura internacional. Este es el grupo de profesores de la Bauhaus, con Walter Gropius al centro, le siguen Marcel Breuer, Vasily Kandinsky y Paul Klee. A este periodo se uniría Marcel Breuer, como profesor en el taller de muebles, quien sería uno de los más notables arquitectos de esta época. Sus sillas Cesta, Vasily y S35 se convertirían en íconos de la modernidad. Allí se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como diseño industrial y gráfico, y también se abordó de manera original la pintura, escultura y fotografía. La interdisciplina, la forma simple, el diálogo entre artesanía, arte e industria, así como la diversidad cultural y la mirada local, y la importancia de crear desde y para la vida del ciudadano común, fueron parte de los principios que se promovieron en esta institución. Los objetos que vemos aquí se crearon para el uso cotidiano con materiales y formas no convencionales para el momento, como piedra, madera, metal, barros y tejidos, basados en la enseñanza de textura, color, formas, contornos, dibujo, tipografía y modelado. Todo esto dentro de un ciclo básico llamado Focus. La Bauhaus fue no solo una escuela de arte, fue una comunidad. En esta segunda etapa, lo artesanal fue sustituido por el diseño para la producción, y los principios eran más de ingeniería que estética. Arte, acción y trabajo fueron las constantes didácticas de la Bauhaus de Dessau, y la práctica en los talleres fue el rasgo distintivo para sus estudiantes. Marianne Brand fue la primera mujer en dirigir el taller de los metales de la Bauhaus. Fue pintora, fotógrafa y diseñadora industrial. Creó decenas de objetos utilitarios inspirados en el arte, y su mayor logro fue aunar industria y diseño en piezas de estilo constructivista. Para su profesor Laszlo Moholy-Nagy fue la mejor y más brillante alumna del instituto. Su tetera modelo MT49 es un verdadero referente del diseño moderno. En 1928, Walter Gropius se retira como director y nombra como su sucesor al arquitecto Hannes Meyer, quien recrea por primera vez un departamento de arquitectura para hallar soluciones habitacionales simples, a partir de piezas estandarizadas, prefabricadas y económicas. Meyer no concebía el diseño arquitectónico como una acción artística, por lo que transmitió la idea de anteponer el carácter social a la ornamentación. El ámbito político siempre estaría presente en la Bauhaus, debilitada poco a poco ante el fortalecimiento del nacionalsocialismo. En 1930, su tercer y último director, el muy conocido arquitecto Ludwig Mies van der Rohe, traslada a la escuela a Berlín, tratando de recuperar el sentido artístico de la institución y alejarla de la política, sin éxito. Por lo que 3 años después, tras la llegada de Hitler a la Cancillería, la Bauhaus fue cerrada por sus teorías judeomarxistas en 1933, tras 14 años de compleja existencia. Aquí vemos 2 de las muy conocidas sillas de Van der Rohe, la silla Barcelona y la silla Verona. A partir de esta fecha, muchos de sus profesores y alumnos tuvieron que salir de Alemania, lo que contribuyó a la expansión de las ideas y principios de la escuela por Europa y Estados Unidos inicialmente, y el resto del mundo en las siguientes décadas. Una influencia que no alcanzaron en su tiempo cuando la Bauhaus fue solo un movimiento cultural local, sino muchísimo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Walter Gropius se instala en Estados Unidos, donde ejerció como director del Departamento de Arquitectura de la Escuela de Diseño de Harvard, y en paralelo desarrolló una obra arquitectónica que le dio notoriedad en todo el continente, igual que su pupilo Marcel Breuer. Hans Meyer, segundo director de la Bauhaus, terminó haciendo carrera en México,
y el célebre Mies van der Rohe se iría también a los Estados Unidos. Existen registros de más de 30 estudiantes o profesores de la Bauhaus que llegaron a América Latina para quedarse o para realizar proyectos arquitectónicos. Veamos lo que ocurrió en América Latina. En Perú, Paul Linder, estudiante de la Bauhaus de Weimar, se refugió en Lima, ciudad donde se convertiría en profesor de la Escuela Nacional de Ingenieros del Perú y desarrollaría una prolífica labor arquitectónica, particularmente en edificaciones religiosas. Walter Gropius visitó varios países de América Latina y el Caribe, invitado por personas comprometidas con la renovación académica de la arquitectura en la región. Estuvo en Argentina, Cuba, México y Perú. El último proyecto de Gropius en vida, desarrollado en 1968, lo realizó con el arquitecto argentino Amancio Williams y se trataba de la embajada alemana en Buenos Aires, que no se ejecutó. Además, también colaboró por más de una década con artículos en revistas de diseño, arquitectura e ingeniería argentinas, tales como Nuestra Arquitectura, la revista del Centro de Arquitectos, Constructores y Anexos, y la famosa revista Sur. También en Argentina, Marcel Breuer realizó el Parador Arison. Se trataba de un restaurante con forma de trébol, fue diseñado en concreto armado y se utilizaron losetas de lava volcánica, material poco conocido en la época y en ese lugar. Rita Skeam, diseñadora y fotógrafa alemana, afianzada en su relación con Horacio Coppola, fotógrafo argentino con el que había estudiado en la Bauhaus y con quien finalmente se casó y emigró a Argentina, donde se nacionalizó e impulsó la modernización de la fotografía en este país. Skeam fue la primera fotógrafa en Latinoamérica en abordar los problemas de la mujer mediante la fotografía, principalmente a través del fotomontaje. Fue profesora en la Universidad de Resistencia en la provincia del Chacao y se dedicó a los problemas sociales de la comunidad originaria de esa zona. En 1982 recibió el premio Konex, diploma al mérito como una de las 5 mejores fotógrafos de la historia del país. Aquí vemos fotografías que forman parte de su serie Sueños de 1948. Estas se publicaron semanalmente durante 3 años en la revista Ibilio, traduciendo los miedos y deseos inconscientes de sus lectores, principalmente femeninos, en imágenes. En Colombia, la consolidación de la corriente del diseño industrial modernista estuvo a cargo de Weimar Biermann, como pionero en el campo de la fabricación de muebles. Este fue el primer alumno de la escuela Bauhaus que llegó a Colombia y que tuvo el concepto y la percepción de esa escuela de diseño. Utilizó por primera vez lacas en colores vivos, rojo, azul, blanco, tubería doblada, mezclas de metal y madera. Además, fue profesor de arquitectura en la Universidad Javeriana. En los años 70, sus muebles se vendían, En los años 70, sus muebles se vendían en Dinamarca, Suecia, Noruega y Japón. Resulta fundamental el legado que la escuela alemana transfirió a la reforma de los programas de arquitectura de las universidades nacionales y de los Andes en la década de los 40, así como el desarrollo de nuevas carreras orientadas al diseño gráfico, textil e industrial a lo largo de toda Latinoamérica. Aquí vemos el estadio de béisbol 11 de noviembre, en Cartagena, diseñado por el estudio de arquitectura Ortega y Solano, ambos alumnos directos de Walter Gropius en Harvard. En Chile, ya desde 1928, cuando aún la Bauhaus estaba en pleno funcionamiento, la Escuela de Arte Chilena del Ministerio de Educación había introducido el primer año de prueba semejante al Focus o ciclo básico de la escuela alemana. Tibor Weiner, alumno de la Bauhaus, reformó en la Universidad de Chile y en la Pontificia Universidad Católica de Chile los planes de estudio para adaptarlos a los lineamientos de su antiguo instituto, donde se impuso el uso de los talleres y la implementación de cursos complementarios. El resultado directo de la formación de una generación de arquitectos decididos a poner en práctica la vivienda social y la planificación urbanística. Esto se ve claramente en la arquitectura moderna en las unidades vecinales de los años 50 hasta los 70. Tibor Weiner también diseñó parte de la reconstrucción de las ciudades de Chillán y Concepción después del terremoto de 1939. También el artista Max Bill, exalumno de la escuela alemana, arquitecto, diseñador, gráfico, diseñador de tipografía industrial y escultor y pintor, diseñó el anteproyecto del Centro Comunitario Villa Berlín para la ciudad de Valparaíso en Chile, como un claro ejemplo de arquitectura social. El conjunto incluía vivienda, capilla, sala de reunión, restaurante, tienda y una cooperativa de consumo, o sea, como un supermercado, y una casa para la juventud, todo alrededor de un gran patio central. En México,
La influencia de esta escuela fue contundente. Muchísimos arquitectos la adoptaron en sus propuestas. Además, Hannes Mayer, segundo director, llega a México y realiza una intensa labor docente al frente del Instituto de Planificación y Urbanismo. Michael van Poyren y Klaus Grable, exalumnos del Revolucionario Instituto, fundaron Domus, un taller para producir mobiliario moderno, realizado en principio con materiales locales y una estética internacional con diseño industrial. Ludwig Mies van der Rohe, último director de la Bauhaus, proyectó en 1957 las oficinas del edificio administrativo de la embotelladora Bacardí, localizado en Tultitlán, Estado de México. Edificio simbólico de la modernidad como exponente de la exploración espacial a través de materiales y formas de uso inédito en la arquitectura, es decir, del acero y las grandes superficies vidriadas. Venezuela no se escaparía de la influencia de la Bauhaus. En 1958 se proyecta un complejo de apartamentos con fines recreacionales en Tanaguarena, Caballeda, Antiguo Estado Vargas, diseñado por Marcel Broya, el arquitecto argentino radicado en Venezuela Julio Volante, que luego proyectó la sede de la Universidad Católica Andrés Bello Montalbán y la Torre Cabello. Pero con la caída del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, el sector de la construcción se contrajo notablemente y este proyecto no se realizó. El segundo proyecto de Broya en Venezuela fue el Centro Urbano El Recreo. Fue una planificación muy ambiciosa para un conjunto urbano realizado en asociación con el arquitecto venezolano Ernesto Fuenmayor, ubicado en la parroquia El Recreo en Caracas. De este solo se construyeron dos cuerpos, los edificios Farallón y Centinela. Durante los años 70 el terreno fue dividido y se edificaron otros proyectos no relacionados con la propuesta original, que fueron la Torre América, el Centro Comercial El Recreo y el Hotel Militar. Famosa por las rupturas estéticas e ideológicas que propuso, la Bauhaus formó conceptos que llegaron a América Latina e influyeron directa e indirectamente en el desarrollo del diseño en el continente. A la Bauhaus le debemos el cultivo de un acercamiento innovador al diseño y la consolidación de la estética modernista. Esta escuela fomentó dos cosas, la unión entre lo racional y lo funcional, y la idea de que la producción en masa e industrializada era reconciliable con el espíritu artístico. Sus preceptos aún resuenan 100 años después. Muchísimas gracias por su atención. Esta fue mi exposición. Chévere. Buenísimo. Súper chévere. Buenísima. Bueno. Vieron, qué buena. Ay, caray. Se nos perdió. No, ya se me perdió. Ya va. Dejar de compartir pantalla. Ok, ya estoy aquí. Ya está aquí la profesora. Pregúntenle cosas. Lo que quieran. Ya esta Bauhaus la tengo para arriba y para abajo. Pronuncia muy bien en alemán. Profesor, me metí en una página que se llama Forbo, que uno le mete los nombres y te dice cómo se pronuncia. ¡Qué bueno! Ya me vas a decir qué página es esa. Sí, se llama Forbo. Uno puede meter cualquier palabra en cualquier idioma y le dice cómo se pronuncia en el idioma original. ¡Qué bueno! Bueno, no perdiste nada. Sigan el modelo de Marilyn. Bueno, bien sintético, bien organizado, quizás un poquito acelerado. Creo que no tenías por qué hablar tan rápido, ¿verdad? Porque tenemos tiempo. Pero, chévere, pero está bien que se ajusten a un tiempo, porque cuando haya muchas personas sí hay que hacerlo, pero como ella va a estar solita esta tarde. Profesor, yo quería preguntarle a Marilyn sobre el proyecto en el Recreo. ¿Cuál en esa parte de la Francisco Solano quedó algo o no existe más o siguen allí sí, alguna? Existen dos edificios que se llaman Farallón y Centinela. Y lo demás del proyecto original ya no se realizó, sino que se hizo el Centro Comercial El Recreo, la Torre América y ya te voy a decir. ¿Y los edificios quedan en la Francisco Solano? Sí. Sí. ¿A qué altura? Porque es que yo vivo en la Florida, bueno, ese es mi centro de operaciones de toda mi vida. Y la Francisco Solano. Yo creo que esos solo están pegados a la autopista. Exactamente. No Sí. en el Exactamente. Francisco Están Solano, pegados hacia la parte de atrás. Una calle transversal que baja de la Solano hacia una callecita que es paralela a la autopista. para cruzar las nalgas, pues, las nalgas. Ah, exacto. pero esa no es la Casanova. No, esa no es. Esa es la Casanova. Es la Casanova, no la Solano. Yo quería echar ya que el profesor dice que me acelere, echar un cuentito
pequeño una anécdota, pues. Lo que ocurrió en Brasil, porque no lo incluí, porque en Brasil pasó lo siguiente. En el 1953, Gropius viajó a Brasil como jurado del Premio Arquitectura de la Segunda Bienal de Sao Paulo. Niemeyer, que era el gran arquitecto del momento, Oscar Niemeyer, invita a Gropius a visitar Casa das Canoas. Es una casa preciosa que Niemeyer había diseñado para vivir él y que va con la conformación del terreno. Bellísima, búsquenla en internet. Al salir, Gropius le dice, su casa es bonita, pero poco apropiada para la producción en serie. Eso fue suficiente para provocar la indignación de Niemeyer, que le contestó, la casa se hizo respetando las formas y la naturaleza del terreno, lo que por principio ya impide que se pueda reproducir en serie. En adelante, Niemeyer diría siempre que la Bauhaus fue el paraíso de la mediocridad. ¿De la qué? De la mediocridad. ¡Uy, madre santa! Y ellos tuvieron una pugna que Niemeyer llevó y la comentó hasta el día de su muerte. O sea, él se ofendió muchísimo con eso, a pesar de que Gropius era muy amigo de Roberto Burle-Marx, el arquitecto que diseñó el Parque del Este, ¿no? El gran paisajista Roberto Burle-Marx. Pero eso no, claro, la arquitectura brasilera era muy personalista, no iba con las ideas estas de prefabricación y arquitectura social que tenía Gropius, pues eran dos puntos de vista muy diferentes. Claro, claro. ¿Y a ti te ha interesado en particular la historia de la arquitectura? O... Es que yo soy ingeniero civil, entonces eso me gusta muy de cerca. ¡Qué bueno! Buenísimo. Claro, una visión muy interesante de esto que es. Bueno, la arquitectura fue una de las experiencias hacia la que se aproximó de manera creciente las artes plásticas en el siglo XX. Es decir, una de las características de la vanguardia artística fue encontrar en la arquitectura un paradigma de acción en el que se conjugaban precisamente la belleza de la forma, la función y, digamos, el valor utilitario o colectivo de uso de los objetos, ¿verdad? Esa idea de que el arte era una cosa superflua, las bellas artes, una cosa que era paralela a la vida real, ¿verdad? La vanguardia trató de romperla desde los comienzos. Y creo que en algunos casos concretos, como en el constructivismo ruso y bueno, particularmente en la Bauhaus, se realizó como lo que era una utopía, encarnó en edificios concretos y en, bueno, como lo acaba de mostrar Marilyn, mobiliario, objetos de uso cotidiano, alfombras, vestido, diseño para teatro. Es decir, la Bauhaus se convirtió realmente en una, ¿cómo se dice eso? Una factoría de productos en los que se vincula lo estético con lo funcional utilitario, ¿no? Y por eso vieron, aunque yo dudo un poquito que la famosa cafetera esa de la señora Brandt fuera bastante útil, porque yo supongo agarrando esa tetera por esa asa, que se te resbale esa asa es facilito. Lo invito, es más, le voy a mandar el link, a que vea el estudio que se hizo para esa cafetera. Es impresionante. El estudio ergonómico totalmente ergonómico, o sea, paso a paso, ¿por qué la cafetera es como es? Ok, buenísimo. Claro, porque yo al verla pongo en duda que se puede agarrar, porque la tetera tradicional tiene una asa, y la asa es una forma perfecta para agarrar, ¿verdad? La asa de un vaso, ¿verdad? Yo aquí tengo uno, por ejemplo, como si hiciera falta ejemplo, pero esta taza normal de otra tiene asa. Esto no se me desprende de la mano a menos que me den un machetazo, ¿verdad? En cambio, esa otra, la cita es como una cosita así. Yo agarro eso. Es bellísima, profesora. Es muy bella, eso sí, es muy bella. Claro que sí. No, bueno, la Bauhaus es un fenómeno bellísimo y además, bueno, toda la calidad de los profesores. Fíjense, ahí ella destacó la presencia de Klee, de Kandinsky, bueno, de Moholy-Nagy, de una cantidad de artistas de la vanguardia constructivista soviética, húngara, alemana, bueno, una maravilla de profesorado, ¿no?
Y lo yo más creo que, importante, y sí, perdón, perdón que le interrumpa, pero lo más no, importante adelante. que ellos lograron que a través del diseño todos estos artistas y cualquier persona común pudiera hacer del diseño arte, y entonces se convirtió como que el mundo de que todo tenía que tener como un diseño y un toque artístico en los objetos, en la decoración, en todo. Fue como que movió al mundo en ese sentido, ¿no? Sí, es que Sí, ellos claro, crearon el concepto de diseño. exactamente. Pero que Y, cualquiera también lo podía hacer. claro, O sea, no tanto que cualquiera lo podría hacer, sino ligaron la forma, la belleza de la forma al confort también. Entonces los espacios de habitación se convirtieron en escenarios de belleza, ¿no? total, Si total. ustedes comparan un interior burgués del siglo XIX con el salón de la casa de Walter Gropius, la diferencia en libertad, en luminosidad, en apertura del espacio habitable es maravilloso. Y nosotros tenemos ya como una cultura de ese habitar más limpio, más sobrio, con menos parapetos, ¿verdad? Mientras, bueno, no sé cómo serán ustedes sus casas, pero yo tiendo a ser minimalista. Yo lo que tengo es libro, o sea, Ah, pero sí, no tengo más nada, ni cafeteras de diseño, ni nada por el estilo. Pero, pero me parece que como buena parte de la vanguardia, que lo que quería era enriquecer la vida, es decir, todo el punto político de la Bauhaus, o del constructivismo, o del suprematismo, o del surrealismo, al final de cuentas era el intento de producir un modo más pleno de habitar el mundo para el hombre. En ese sentido, la vanguardia tiene un impulso ético fortísimo y la Bauhaus lo pone en evidencia en los objetos. Es decir, que la ética no es solamente el comportamiento humano del hombre con respecto al otro hombre, la relación social en la convivencia en la ciudad, que es el origen griego de la ética, sino en los utensilios que utiliza. O sea, la cultura está allí también, lo sabemos desde la prehistoria, ¿verdad? Empieza a haber cultura cuando hay un instrumento para romper, un instrumento para rajar. O sea, que no es la naturaleza, sino algo intervenido por el hombre para operar sobre lo real. Bueno, la vanguardia intentó reconfigurar el modo de que el hombre se hiciera más dueño de sus propias gestualidades, de su propia capacidad productiva y bueno, de hacer encarnar los sueños, por ejemplo. Esos diseños estrambóticos del surrealismo que parecen descabellados, pero son formas de libertad. Es decir, como alguien que imagina una taza peluda, ¿verdad? Como Oppenheimer, Merce Oppenheimer, una taza peluda que es absurda, nadie la va a usar, pero es posible esa libertad, ¿verdad? Mientras que en otros momentos de la historia, bueno, era impensable arriesgarse a hacer algo como eso. Y bueno, la Bauhaus está en el medio de esas tensiones entre una rigurosidad lógica en los proyectos, la cuestión ingenieril, matemática, del cálculo, la ergonomía, el uso, etcétera, etcétera, la capacidad de producir masivamente y la belleza al mismo tiempo, ¿no? Entonces, no solo diseño de una taza o una silla, sino objetos cotidianos o hasta qué, ¿qué escribieron ahí? de salsa de tomate. Sino hasta un pote de salsa de tomate, claro que sí. Sí, sí. Y bueno, faltó nombrar a Joseph Albers y a Annie Albers, dice Marianela. Sí, es que es demasiado amplio a donde llegó la Bauhaus. O sea, sería, ya no hallaba cómo sintetizar en todavía- verdad la información, porque es enorme, la información es enorme. Movimiento importantísimo. Es un movimiento O sea, los importantísimo. tentáculos de la Bauhaus llegaron al mundo entero. Claro, tú, digamos que Muchísimo. enunciaste cuando hablaste de Max Bill y eso, el desarrollo de la tipografía, y es una parte importantísima bueno, que está Bauhaus. ligado al diseño gráfico, ¿no? Sí, La exacto, revolución la del tipografía. diseño gráfico, que es muy hermoso, que eso es un aspecto también como
muy particular que habría que, bueno, podría ser una ponencia específica sobre ese aspecto, ¿no? Que aquí tuvo mucho influjo en el diseño también gráfico de la escuela, ¿cómo se llamaba? De La escuela, diseño. la escuela de diseño Neumann, Neumann. ¿verdad? Neumann. Neumann, Ujú. sí, Neumann, según ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama tu aplicación, Marilyn? ¿Qué te Forbo, dice? Forbo. Forbo. La página se llama Forbo. Claro, si yo es el apellido Neumann, ¿Es Neumann, Neumann o Neumann? Neumann, Neumann. Neumann. Ya yo lo Ok. americanicé el carrizo apellido. Ah, te lo pusiste como Paul Newman. Eso es Neumann. Es Neumann. Neumann. Es Neumann, alemán. Bueno, no importa, pero está bien, eso es interesante que exista eso porque Marilyn quedó lucidísima, quedó súper elegante con esas pronunciaciones. Y nada, quizás lo único, digo yo, que faltó, la ponencia, bueno, la ponencia es corta, eh, quizás otro enfoque del mismo problema podría haber sido tomar solo un ejemplo en América Latina, abordarlo en el fondo y luego conectarlo con la herencia de la Bauhaus de Weimar o de Dessau con un objeto latinoamericano concreto, ¿no? Que quizás fue como un poquito muy panorámico. Es una manera de pensarlo. Quizás, es decir, vimos muy pocos edificios de arquitectos que hayan tenido la influencia de los maestros de la Bauhaus que fueron a Chile, que fueron a... Vimos más los edificios de ellos que los de los maestros, de los discípulos. Es decir, De los discípulos. cómo influyeron en los arquitectos autóctonos y cómo transformaron la arquitectura latinoamericana la presencia de estos maestros en Pero es que, Brasil. Ajá. fíjese usted, es que la parte didáctica, la parte de el cambio de los programas de arquitectura en las escuelas, en las universidades, yo creo, o sea, los edificios son muy importantes, sin duda alguna, pero ese cambio en el concepto del uso de los talleres, de integrar otras artes a la arquitectura, la parte didáctica me parece fundamental, o sea, es generar unas nuevas generaciones de arquitectos que piensen diferente. Correcto. No, en eso tienes razón, porque además basta ver los diseños de algunos edificios caraqueños para darse cuenta de que ese influjo es evidente en la arquitectura moderna. Si ustedes bien piensen en la torre Polar, la original, la primera, bueno, eso es un edificio de Van der Rohe perfecto. O sea, el impecable muro de cristal, pero la cosa geométrica preciosa. Y bueno, muchos grandes edificios de Caracas son diálogos con esa arquitectura. Y bueno, y tenemos una camada de magníficos arquitectos. No solamente Carlos Raúl Villanueva, sino tantos otros arquitectos. El constructor, por ejemplo, el diseñador y constructor del Hotel Humboldt o de todas esas grandes obras del Perejimenato. El hotel Tamanaco es de la época de Pérez Jiménez o anterior. No sé. No saben. Bueno. No, claro, yo también pensaba que lo que iba a tener eran 20 minutos después de su clase anterior. No, está perfecto, Marilyn. Yo no te estoy cuestionando nada. Me parece perfecto, bien calculado, muy bella la muestra, las letras que elegiste para la portada, muy, muy buenas. Que imagino que eso es diseño Bauhaus también, esa letra. Esa sí. Tipografía es Bauhaus, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. No, bueno, qué bueno que fue Marilyn la que comenzó la serie de ponencias, porque ella, bueno, ella es una decana de los diplomados de la Sala Mendoza, es muy experimentada. Y bueno, así ustedes aprenden cómo se hace una exposición y ya no tienen excusa para no quedar bien, porque hasta les ha dicho cómo pronunciar bien los nombres holandeses, rusos y demás. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna otra pregunta para Marily, alguna... No. El Tamanaco es de los años 60, dice Marianela, pero bueno,
no es del perejimenato, pero obviamente, año 67, digamos que tiene el influjo de la arquitectura constructivista moderna. El año 67 es el Tamanaco. Yo creo Dice, que pareciera que es más viejo. ¿verdad? Yo Pareciera que es pensaba más que era viejo. Ah, no, ahí se equivocó. Sí, Corrigió, Ah, no podía año ser. 53. No podía ser tan Claro, reciente, claro. no Claro, eso podía tenía ser que tan ser de nuestro querido Sí. Marco Pérez, ¿vale? No, tiene que ser, porque uno iba en los 31 a rumbear en el Tamanaco Claro, cuando era Claro. chama. Y en los carnavales, las Además, negritas. profesor, usted sabe que yo rumbié con Elizabeth desde los 15 años, ¿no? Sí. De veras, qué Sí, bueno. Nosotras Son somos, amigas. somos Sí. amigas del colegio. Qué bueno, imagínate. Y Marily fue la que te trajo a esto, fue la que te empujó. No. Inscribe. Nos encontramos después de toda la vida en este diplomado de arte latinoamericano, que fue tan bonito. curioso, sí, Qué bueno. muy impresionante. bonito. Además Qué que bueno éramos muy también. buenas amigas, sí. Éramos muy buenas amigas y con mi hermano y todo. Mi hermano es fotógrafo venezolano. Ay, qué fino. Y sí, ya después, pero sí, fuimos alumnas del Colegio Leal, Imagínate. aparte de Caracas, sí señor, Bueno, nada menos, nadie le quita lo bailado. Por nada eso, que ver. por eso se ve tan felices. Las dos. Bueno, nada, más, ¿alguna pregunta para Marily? Si no, cerramos la sesión de la exposición de ella y hacemos unos breves paneo de las propuestas de los demás que van a hacer. Pamela, no nos has dicho si nos concedieron una semana más además de la próxima. No estoy segura todavía, profe. Pero ya lo planteaste. No, porque estábamos con Te la... dio miedo, yo sé, te dio miedo porque Patricia es muy rigurosa. Dice, pero chica. Después de No, carnaval, estoy en otras programaciones. Ah, Pero ¿cómo? ya va, déjame... Tranquilo, tranquila, perdón. El miércoles, tú tienes que entregar notas el 19, ¿cierto? Entregar notas, qué horror. Eso es lo peor que me pueden decir a mí. Corregir y entregar notas. No, se prenden todas las alarmas. Niñitos de la escuela. Horrible, horrible. Esto no debería tener notas, ¿verdad? Porque ustedes son gente grande. ¿Ustedes qué quieren? Claro. ¿Ustedes quieren título? No, nosotros estamos aquí gozando un pullero. Yo creo que hay alguna gente pequeña, joven, que sí quiere su título porque le interesa acumular currículum. Pero para una doctora ingeniera como Marily y Elizabeth, no sé, Estamos me ya imagino, en otra imagino que zona. no, pues. Pero María Jiménez, Carolina, que le interesa seguir adelante con su vida académica, supongo, en algún caso, o convertirse en una curadora prestigiosa, algo por el estilo. Bueno, si quiere su papelito, pues que coño, ella hizo su diplomado. Para que académicamente sirva, tenemos que calificarla. Eso es indudable. Pero yo soy muy pana con las calificaciones. Siempre les pongo 18 para arriba. Y me llaman la atención. Pero bueno, no puede ser que todos sean buenos. Así que sí, vale, todos aprovecharon igual. Yo no voy a estar haciendo diferencia. Bueno, nada, amigos, amigas. La idea es que tuviésemos una sesión de simposio con intervenciones de cada uno, como la de Marily, ajustadas a un tiempo, quizás no 20 minutos, menos 15, 12 minutos, una ponencia con una... Sí, concentrarse en una imagen. Yo les dije, la propuesta era una imagen y comentar esa imagen a partir de las cosas que saben. Ustedes eligen una pieza de qué sé yo, de esta señora brasileña, Ligia Clark. Una pieza, un bicho de Ligia Clark. Y nada, ahí hablan de concreto, abstracto, América Latina, no sé qué, en 12 minutos, más nada. Okay. Concentrados en una foto, viendo esa foto ahí, torturado, pueden hacer virales, claro que sí, ¿verdad? Y una pregunta, profe, Ajá. y yo puedo inventar un manifiesto.
A ver, ¿quién está hablando? ¿Qué revolucionaria es esa que está hablando? A ver. Magalí, ¿Qué? Magali. Magalí, sí. Mira, Magali, no se afloja. La atómica. Aquí no vamos a hacer ningún manifiesto. Aquí vamos a trabajar en una obra y operar críticamente. O sea, va a comentarme una obra y producir un pequeño discurso de reflexión que ponga en evidencia que asimilaron Bueno, las pero es pocas que cosas que le dimos, pues, en este... yo quería hacer un manifiesto, porque yo soy artista plástico y podía ¿Quién es? utilizar... Magali, ok, ¿y por qué no pones tu cara, Magali? Ay, bueno, porque, bueno, Pon tu rostro, descúbrete. aquí estoy descubierta. Ok, tú eres artista. Ok, ¿y quieres un manifiesto? ¿Tú tienes algo que decir, algo que manifestar? Sí, con las emociones. ¿Tienes una visión estética nueva? Bueno, puede ser. Puedo meter la filosofía Bueno, te lo y puedo permitir perfectamente, Magali. voy a ver si puedo, si no busco la... Avanza con un manifiesto. Chévere. De una página. De una página. Y con la obra que encarne esa aspiración manifestada con las palabras. Ok, Ok. voy a tratar. Nada, eso es tu compromiso, no es que vas a tratar. Si dice que va a hacer eso, es eso. Voy a tratar de que sea eso. Si no me sale, hago entonces lo que usted había dicho. Lo más fácil, lo más pedagógico, ¿verdad? Bueno, igual le digo a todos los demás, o sea, no se enreden demasiado, es elegir una obra y explicarla. Una escultura de Ardenquín, un cuadro de quien sea de los vanguardistas, de los nuestros, un cuadro de Otero, una cafetera de Otero si quieren, cualquier cosa, pues, una cromosaturación de Crudier, lo que quieran. Eso sería para la próxima semana, ¿no, Rafa? No, para la de arriba yo espero, porque la próxima es Techo de la Ballena junto a Elizabeth y Marianela. Okay. Nosotros tres vamos a dar Techo de la Ballena informalismo. Y después nos quedaría el resto de las personas, una sesión más solo de exposiciones. Pero y esa la, fiesta de despedida. Profe, esa sesión es ¿Cómo? todavía, esa siguiente sesión que nos toca, ¿es todavía un miércoles o es de esa que tenemos que cuadrar un día extra que no se sabe cuál es? No sé, yo pedí que, yo no sé, yo no tengo ahorita en la cabeza el almanaque, pero yo pensaba que fuera un miércoles también. Pues. ¿Me escuchan aquí? Sí, Pamela, dale, dinos. Okay. Acabo de escribir por el chat que si hacemos la segunda clase extra quedaría para el miércoles 17 después de carnaval. Ajá. ¿Sí les parece a ustedes? Sí. ¿Quieren? ¿O quieren hacerlo otro día de esa semana? Por mí está perfecto. Después de carnaval, mejor para ustedes. Pero es que yo no sé, o sea, Adrián, estamos en encierro, significa que yo no tengo idea de cuándo es carnaval porque no tengo asueto de nada. Entonces, Es verdad, 15-16 de febrero. Bueno, exacto. Tú después no mandas sabía, por correo. a mí se me había olvidado el carnaval para siempre. Vivimos en un eterno carnaval. Qué bueno, no hay diferencia. Bueno, nada. Bien. Pamela, Pamela, nos pasan las fechas. Okay. Entonces, lo seguro es la clase del miércoles, informalismo, Techo de la Ballena, Elizabeth Vilar, Marianela Guevara, comprometidas a exponer conmigo, ¿verdad? Y después nosotros conversamos en privado para ver qué van a hacer ustedes en particular, para no sobreimponernos unos sobre otros. Y el resto se queda para después del carnaval, pues tienen más tiempo de preparar su cosa. Sí, piénsenlo bien. ¿Dónde está Marianela aquí? Ella está apareciendo en el chat diciendo fechas equivocadas. ¡Oh, my God! Que el Hotel Tamanaco se construyó en el 67. Y después ya decía yo, wow, y las rumbas que me pegué allí. Esas rumbas no existieron, Elizabeth. No, eso está en mi memoria ficticia y en una fábula de mi mente.
No, se decía no se decía no, se decía en el Ávila es la cosa. El Ávila era anterior, era más primero, ¿no? Sí. Sí. El maestro, ahí está el maestro, el potentado que... Para que no me la tumben en el diplomado. No vale, ¿cómo la vamos a tumbar? ¿Cómo que la vamos a tumbar? Menos mal que no se ve el rojo del sonrojo. Ayúdala. No, si Carolina sola fue, no parece la profesora. La profe. Loco. Bueno, nada. Fabiola se ve seria. ¿Sabes que yo estaba pensando que esta clase, esta primera parte del diplomado hubiese sido súper chévere que se extendiera más? Porque es tan divina, la he disfrutado tanto y he aprendido tantas cosas nuevas que me da como lástima que se acabe. Bueno, se pasa con las cosas buenas. Pero bueno, ya tendremos tiempo de armar cosas nuevas, pues. Siempre da como guayabo cuando se acaba. Sí, es una cosa... Sí. Además que lo rico de estar conectado con Venezuela es más sabroso todavía desde este frío. Claro, claro. Bueno, Me pero tropicaliza. el curso del profesor en la parte 2 de vanguardia. Oye, ¿verdad? Métanse. ¿Cuál es? Los objetos de la vanguardia, parte 2. Ya le van a... Es la vanguardia de mi objeto. No, esa es la segunda parte de un curso que hicimos. ¿Cuándo fue? Pamela, el noviembre. Noviembre pasado. Sí. Pero ahora viene la segunda parte. Y depende cómo nos vaya, hacemos 3. Otra parte. Mientras más gente se inscribe, más plata ganemos, más hacemos. Y más aprendemos. Claro, yo me divierto un montón y aprendo muchísimo, la verdad. Yo aprendo más que ustedes, aunque no lo crean. Hay algo así de ensayo, también sería interesante, de ensayos, leer ensayos. No, eso sí yo no. Yo ahora me metí solo por las artes plásticas, lo que me gustan los cuadros, la arquitectura. Yo no quiero saber más nada de palabras. Estoy harto, 30 años con las palabras. No, mentira, es verdad, te lo confieso, sí, que yo dar un taller de ensayo, no quiero. La poeta me dice, un taller de poesía, tampoco, yo toda mi vida he hecho eso, ya no quiero. Quizás tendrían que invitar a Federico Vegas entonces. ¿Para qué? Qué sé yo, para los ensayos, para la poesía, para una novela. Hombre, si eso no es ni poeta ni ensayista. Este arquitecto que escribe novela. Un arquitecto constructor de novela. Exacto, eso mismo. Así como los poetas son ingenieros del verso.